Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Romanos capítulo 14. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, y el débil come solo verduras. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. Mientras que uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace; el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque Cristo para esto murió y vivió, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, más bien determinen no poner tropiezo u obstáculo al hermano. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí, pero para aquel que estima que algo es inmundo, para él sí lo es. Pues si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No arruines por tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no dejen que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A la verdad todas las cosas son limpias, pero es malo que un hombre cause tropiezo por su comida. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo mismo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda al respecto es condenado si come, porque no lo hace con fe. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 15. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como Cristo lo recibió para la gloria de Dios. Digo pues que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todas las naciones y ensálcenle pueblos todos. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones esperarán en él. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Pero con bastante atrevimiento les he escrito para recordarles ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto con el fin que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, por palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. De esta manera he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han oído entenderán. Por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace ya muchos años el gran deseo de ir a ustedes, lo haré cuando viaje para España, porque espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes allá, una vez que en algo me haya gozado con ustedes. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré por ustedes a España. Y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos, para que al llegar a ustedes con gozo por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto con ustedes, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Romanos capítulo 16. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Espeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Asia en Cristo. Saluden a María, quien ha trabajado arduamente entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles,
aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales han trabajado arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es la mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobás, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Pero les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos, porque la obediencia de ustedes ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Les saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito la epístola, les saludo en el Señor. Les saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Les saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y al que puede hacerles firmes según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a ustedes y paz de parte del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes, por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre ustedes, hasta no faltarles ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Además, Él los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Los exhorto, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se pongan de acuerdo y que no haya más disensiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en el mismo parecer. Porque se me ha informado de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo: yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Pedro, y otro yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría. A Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación,
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque lo recio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de él. Porque por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y al crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Y yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riegan son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien
que ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas, como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios capítulo 4. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. Para mí es poca cosa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. Entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no estén inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Pues ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se enriquecieron si nosotros llegaron a reinar. Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque considero que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha exhibido en último lugar, como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes, ustedes son distinguidos, pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed, nos falta ropa, andamos heridos de golpes y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Por esto les he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les hará recordar mi proceder de Cristo Jesús, tal como lo enseño por todas las partes en todas las iglesias. Pero algunos se han inflado de soberbia, como si yo nunca hubiera de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y llegaré a conocer ya no las palabras de aquellos inflados, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Que vaya a ustedes con un palo o con amor y con espíritu de mansedumbre?